Participó en un programa para citas, pero arrastraba la muerte de varias menores. Rodrigo Jáquez Alcalá, originario de San Antonio, Texas, provenía de una familia mexicana, papá, mamá y 3 hijos. Se mudarían a México, en donde su papá los abandonaría. Su mamá tomaría la decisión de mudarse a los suburbios de Los Ángeles. Por estas fechas él tenía ya 12 años. En 1960, a sus 17 años, se uniría al ejército estadounidense, donde desarrollaba tareas administrativas, pero 4 años después se le daría de baja por razones médicas, ya que después de un ataque de nervios, un psiquiatra lo diagnosticaría con trastorno antisocial de la personalidad. Años más tarde, después de su captura, sería diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad y trastorno límite de la personalidad. Después de haber dejado el ejército de una manera forzada, se graduaría en la UCLA de School de Bellas Artes y más tarde estudió cine en la Universidad de Nueva York. 1968, un conductor de Los Ángeles se daría cuenta que un tipo intentaría atraer a una niña de tan solo 8 años. La niña se llamaba Tali Shapiro, por lo cual este llamaría a la policía. Alcalá sería aquel individuo que luego de convencer a la niña, la llevaría a su apartamento. La policía atendería este caso y encontraría a la niña abusada y golpeada con una barra de acero, pero con vida. Lamentablemente Alcalá había huido del apartamento. Intentaría ocultar su crimen y para poder continuar con una vida normal se haría de una nueva identidad, John Berger, para matricularse en la escuela de cine de NYU. En 1971 todo parecía estar tranquilo, incluso obtendría un trabajo como asesor de campamento de arte para niños, utilizando un nuevo alias ligeramente parecido, John Berger. Cornelia Michael Kralin era una joven de 23 años, asistente de vuelo, azafata que sería encontrada abusada y estrangulada en el apartamento de Alcalá en Manhattan. Alcalá continuaría con sus labores de asesor hasta que 2 niños que asistían al campamento de artes notarían un cartel del FBI sobre Alcalá. Los niños notificarían a los directivos. Esta acción lograría que Alcalá fuera arrestado y extraditado a California por cargos de abuso a Tali Shapiro, su primera víctima. Pero cuando se le llamaría a Shapiro para que declarase, esta se había trasladado a vivir a México y sus papás impidieron que la menor testificara en el juicio de Alcalá. Esta situación provocó que únicamente se le condenase por violación e intento de asesinato, ya que no se contaba con el principal testigo. Por lo tanto, Alcalá únicamente fue enjuiciado por un cargo menor de asalto, que después de 3 años en la cárcel en 1974 saldría a libertad condicional. Alcalá nuevamente sería arrestado al agredir a una niña de 13 años, ya que le había ofrecido un viaje para llegar a la escuela. Saldría de la cárcel después de 2 años. Nueva York, 1977. Luego de un largo historial de abuso, Alcalá estaría en vigilancia, por lo cual se abrió una carpeta de investigación. Había sospechas de que Alcalá había matado a Ellen Hoover Jane, de 23 años, semanas después de que llegó a Manhattan y antes de comenzar a trabajar en el campamento de artes. Los restos de Ellen se encontrarían enterrados en el condado Westchester. 1978. Alcalá continuaría su vida con tranquilidad. Incluso trabajaría por un periodo corto en Los Angeles Times como compositor tipográfico, pero sería arrestado por posesión de marihuana. Lo bizarro es que durante este periodo convencería a cientos de hombres y mujeres que era un fotógrafo de moda profesional, y con la facilidad de convencimiento y una tarjeta de presentación a la par de una cámara lograría convencer a la gente para ser fotografiada para su portafolio. Alcalá era un descarado. Compartía las fotos de los jóvenes entre sus compañeros de trabajo, fotos en las que aparecían adolescentes desnudos. Sus compañeros le preguntarían del por qué tenía este contenido. Este se limitó a decir que sus padres lo habían pedido, situación muy extraña. Alcalá seducía a sus víctimas, les tomaba fotos, las golpeaba y abusaba de ellas, luego les quitaba la vida. Él dijo que era un profesional, así que pensé que estaba haciendo una modelo para él, diría una de las mujeres que permitió a Alcalá ser fotografiada en 1979. La mayoría de las fotos que tomaba eran eróticas y la mayoría permanecen sin ser identificadas. Hasta la fecha la policía teme que algunas de estas personas pudieron ser víctimas en casos adicionales. En el año de 1978, a pesar de un largo historial de crimen y abuso, sería aceptado en el programa de Dating Game. Para aquel entonces ya había asesinado a 2 mujeres en California y a otras 2 en Nueva York. El presentador del programa diría: un fotógrafo de éxito que comenzó su carrera cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a la edad de 13 años, totalmente desarrollado. Entre sus pasatiempos se encuentra practicar paracaidismo o motociclismo. Jet Mills, quien competiría en aquel programa por el amor de una chica, describiría a Alcalá como un tipo extraño con opiniones extrañas. Alcalá, con su forma de ser ante las cámaras, ganaría el concurso y tendría una cita con la soltera Charlie Bradshaw, quien posteriormente se negó a salir con él porque la encontró espeluznante. Alcalá mataría a Robin Sampson y al menos a otras 2 mujeres después de su aparición en Dating Game.
Jean Barcombe, de 18 años, sería encontrada en una zona montañosa en noviembre de 1977. En diciembre, a Georgina Winston, de 27 años, en su apartamento de Malibú. En el 79, a Charlotte Lamb, de 32 años. Y ese mismo año, un mes después, asesinó a Jill Perteau, de 27 años. Abusaría de Monique Hoyt, de 15 años, a la que daría por muerta tras intentar asesinarla. Por suerte, ella sobrevivió. La autoría de estos asesinatos pudo comprobarse recién después de décadas. El caso que consiguió detener estos crueles asesinatos fue el de Robin Sampson, una pequeña de 12 años. La niña desapareció en California mientras iba camino hacia su clase de ballet el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado que si querían una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue inmediatamente en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a danzas. En algún lugar del trayecto entre la playa y la clase desapareció. 12 días después, un guardaparque encontró sus huesos destrozados por animales en una área boscosa cerca de la Sierra Madre. Para tratar de descubrir quién había sido el responsable, los detectives confeccionaron un retrato hablado del sospechoso. El exoficial de libertad condicional de Alcalá lo reconoció en el dibujo. La policía allanó la casa de la madre de Alcalá y encontraron el recibo de casillero que el asesino había rentado en Seattle. Ahí la policía descubrió cientos de fotos de mujeres y niñas. También hallaron una bolsa con objetos personales que pertenecían a las víctimas. La madre de Robin identificó un par de aros. Habían pertenecido a su hija. Hubo 3 juicios para acusar a Alcalá del asesinato de la pequeña Sampson. El primer jurado lo condenaría a muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que el acusado no había tenido un juicio justo, afirmando que uno de los testigos había mentido. El asesino fue nuevamente juzgado y condenado por el crimen en el 86. Otra vez fue sentenciado a la pena de muerte, pero en esta ocasión lo revocó el Tribunal de Apelaciones. Sus abogados argumentaron que el tribunal les impidió presentar pruebas relevantes. Alcalá se la pasó los siguientes años apelando constantemente. En 1994 publicó un libro titulado You the Jury, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. Este tipo tenía tanta suerte que mientras abogados y fiscales peleaban, no aparecían pruebas suficientes para poder condenarlo, hasta que intervino un análisis de ADN. Él era el asesino. En un tercer juicio, Ronnie Alcalá se representó a sí mismo. Se preguntaba y se respondía. Cambiaba de tono de acuerdo al rol que cumplía. Juraba y perjuraba que no tenía nada que ver. Hizo un show, ese al que estaba acostumbrado y durante mucho tiempo había dado resultados. Esta vez no tendría tanta suerte. El 25 de febrero del 2010, el jurado lo encontró culpable de los 5 cargos de asesinato capital, un cargo de secuestro y 4 cargos de violación, condenado a muerte por tercera vez. Maté entre 2 y 100, solía decir Alcalá, su broma macabra para las autoridades. Si bien no se pudo comprobar el número de víctimas, era cercano a 130 mujeres. En el año del 2010, los departamentos de policía de Nueva York publicaron 120 fotografías del criminal para ver si alguien descubría mujeres o niñas desaparecidas entre ellas. Desde entonces se han identificado varias caras. En el año del 2013 se logró demostrar que Christina Turton, cuyo cuerpo fue hallado en Wirgum en 1982, era una de las modelos que aparecía en el portafolio de Ronnie. Cuando fue asesinada, estaba embarazada de 6 meses. 3 años más tarde, el ADN confirmó que el asesinato de Christian Ruth también fue su obra. Rodrigo Jaques Alcalá Booker, el asesino de Juego de Citas, mientras esperaba ser ejecutado, murió de causas naturales a los 77 años el año pasado, el 24 de julio del 2021.